Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marcelo Meléndez y esto es Política con Estrategia. Esta semana vamos a analizar tres hechos recientes que, aunque ocurren en diferentes países, tienen algo en común. Nos hablan del poder, de la llamada justicia, de estrategia y de cómo se mueve el ajedrez político en América Latina y en Estados Unidos. Vamos a hablar de la sentencia judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Luego hablaremos de la validación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador. Y por último vamos a cerrar con el aumento de la recompensa para la captura a Nicolás Maduro y la decisión del gobierno de Trump para utilizar acciones fuera del territorio nacional contra el cartel de los soles. Prepárate porque vamos a desmenuzar cada tema con contexto legal, histórico y sobre todo desde la lupa de la estrategia política. Empecemos con Colombia. Esta semana, un juez dictó una medida de aseguramiento de privativa de libertad contra el expresidente Álvaro Uribe, en el caso que se le sigue por presunta manipulación de testigos. Pero ¿de dónde viene este caso? Todo comienza en el 2012, cuando Uribe, siendo senador, denuncia al también congresista Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos, por tratar de vincular a Uribe con grupos paramilitares. Pero la Corte Suprema no solamente archivó esa denuncia que le hace de Uribe a Cepeda, sino que voltea el caso. Esta misma abre una investigación contra Uribe por supuestamente ser él quien habría presionado a estos testigos para que años después este mismo caso eh, pase a la fiscalía. Y tras la renuncia de Uribe al Senado, quedando sin inmunidad parlamentaria, hoy en el 2025 el juez vuelve a imponer esta medida que vuelve a poner el caso en el centro del debate nacional en Colombia. Pero, ¿qué significa esto políticamente? Uribe sigue siendo una figura de gran peso en la derecha y en la oposición colombiana. Aunque su influencia está un poco mermada, sigue viva en los sectores importantes. Para muchos, esto no es solo un proceso legal, sino es una estrategia para poder neutralizar la figura de Uribe en las próximas elecciones y que la derecha vuelva a tomar el poder en Colombia. Ya hemos visto como en América Latina, en varios países, más que todo de izquierda, como en Venezuela, eh, judicializan la política para con ello poderse llevar por los cachos a los líderes políticos que no resonan o no suenan o no bailan al son del oficialismo. Y esto obviamente ha servido para poder sacarlos del tablero, a encarcelarlos o desaparecerlos o silenciarlos por un momento. La población simplemente se olvide de ellos. Obviamente los uribistas han denunciado persecución política, argumentando que este tipo de uso selectivo de la justicia para debilitar al sector que representa a Uribe, no se busca justicia, solamente busca silenciar la corriente política que representa Uribe o el uribismo, o en este caso el Partido Centro Democrático en Colombia. Aquí la estrategia política de la izquierda o del petrismo es claro, es simplemente debilitar el uribismo en cara o de cara al próximo ciclo electoral. Porque aunque Uribe no se pueda postular, eh, el apoyo al candidato que a Uribe básicamente le alce la mano es un candidato que va a tener altas chances de conseguir la presidencia en Colombia. Esto obviamente es un caso que sigue en evolución. En las próximas semanas vamos a tener más información sobre esto y posiblemente hagamos otro video con los avances de este caso. Ahora pasamos a El Salvador. En los pasados días, tanto, tanto el Congreso
como la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del país, alineada con el oficialismo, han validado la reelección indefinida. El beneficiado por ahora obviamente es Nayib Bukele, quien ya consiguió la reelección por primera vez y ahora se abre la puerta para que pueda postularse por una tercera ocasión. Pero aquí va lo importante. La constitución salvadoreña lo prohíbe expresamente. Textualmente dice que el presidente no puede ser reelecto para un periodo inmediato. Significa que el presidente no se puede reelegir. Debería em, esperar por lo menos un periodo de por medio. ¿Cómo se burla esto? Mediante la reinterpretación de la Corte Constitucional del 2021, tras ser reestructurada por la Asamblea Oficialista, que permitió que Bukele compitiera en el 2024, lo cual hizo y ganó, y ahora con esta nueva decisión se consolida el camino a una permanencia indefinida en el poder. Cosa que es bastante importante, porque ciertamente Bukele ha sido un gran presidente que ha combatido las pandillas en El Salvador, ha conseguido un aumento significativo y positivo, obviamente, en la economía del Salvador, pero esto simplemente es un riesgo, no solamente por los riesgos que pueden conllevar la democracia de un país tratando de absorber todo el poder en una sola persona, sino que, ¿qué pasa si el día de mañana no es Bukele? Hago esta pequeña referencia como una película. Imagínense una película de superhéroes, por ejemplo. El, Casi siempre en este tipo de películas donde hay buenos o malos, los buenos siempre tienen algo preciado, ¿verdad? Y este algo preciado que tienen los buenos o que tratan de proteger, en este caso vamos a llamar la Constitución o la democracia, siempre están preveniendo de que caigan en malas manos. ¿Qué pasa si el día de mañana Bukele ya no está en el centro del poder o ya no tiene la misma popularidad que tiene el día de hoy? Sí, hoy tiene 80 y tanto por ciento de aprobación y seguramente si mañana llaman elecciones en El Salvador, mañana se reelige. O sea, si recortaron este periodo 2 años para que se fusionen o hayan unas llamadas mega elecciones en El Salvador, presidente, consejo nacional, municipales, regionales, y hacer una especie de mega elección y que cada periodo sea una mega elección. Pero ¿qué pasa si el día de mañana ya no es Bukele? ¿Qué pasa si el día de mañana vuelve al poder la izquierda en El Salvador? Lo que por tantos años le hicieron mal a El Salvador. Esto puede ser un arma de doble filo. Arma de doble filo que sí, hoy es bien porque queremos la continuidad o ellos quieren la continuidad, el pueblo quiere la continuidad de Bukele en el poder, pero ¿qué pasa si el día de mañana ya no es Bukele? Y llega Pedrito Los Palotes, que es una persona de izquierda con ínfulas de autoritarismo, que haya estudiado el marxismo, y bueno, ya sabemos todo el mal que hace la izquierda, sobre todo en los países de Latinoamérica, o los que lo hemos vivido. Entonces ahí sí va a ser malo la reelección indefinida. Por eso es que este tipo de decisiones hay que pensarlas más en frío. No es que yo esté de acuerdo ahora con el nepotismo, pero en este tipo de casos con la excusa de preservar la democracia, no solamente en El Salvador, en América Latina o en todos los países que se pueda preservar la democracia, es preferible que él le pueda levantar la mano a una persona de su confianza. Si esa persona de su confianza viene siendo su pareja matrimonial, o viene siendo un hermano, o viene siendo su primo, o viene siendo quien sea, y después él tenga que esperar un periodo, 2 periodos para volver a ser el candidato o presidente de la República, pues bien sea, en vez de ser él al que trate de repetir las veces que le dé la gana hasta quién sabe cuándo. Bien lo decía Simón Bolívar en Angostura. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Hoy por hoy, él tiene 5 o 6 años en el poder. Muchos lo considerarán como autoritario, muchos no. Él sigue teniendo 84% de aprobación en el país, ha hecho las cosas muy bien, pero bueno.
El tiempo le dará la razón a quien la tenga. En política las reglas son importantes, porque más allá de la popularidad momentánea, como ya lo venía diciendo, la concentración del poder debilita las instituciones. Ahora, ¿qué riesgo conlleva esto? Simplemente el debilitamiento de la democracia, pérdida de equilibrio de poderes, porque está tratando de concentrar todo el poder en un solo partido, posibles cambios futuros en las reglas electorales para seguir favoreciendo al oficialismo o simplemente empezar a silenciar voces opositoras, que es lo que hemos venido criticando de los gobiernos de izquierda por los últimos años. Bukele es un fenómeno comunicacional y político, sin duda, pero gobernar con instituciones débiles, sin alternancia en el poder, puede traer consecuencias en el mediano y largo plazo, como ya lo vimos en Venezuela, Nicaragua, y para ustedes contar los otros casos que tenemos en la región. Ahora vamos con el tema más explosivo de la semana. La recompensa aumentada a 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro y la autorización del presidente Trump para actuar contra los carteles de droga, específicamente contra el cartel de los soles fuera del territorio americano, o bien sea fuera del territorio del país. ¿Qué significa esto? Básicamente, esto es una escalada en la presión internacional hacia Maduro y su combo. Estados Unidos vuelve a asumir un rol más activo en el tema de seguridad en el hemisferio. Este movimiento, irónicamente, ocurre después de que el régimen venezolano liberara a 10 ciudadanos estadounidenses y más de 80 presos políticos tras las negociaciones que se tuvieron hace un par de semanas con Estados Unidos y El Salvador. Y aquí es donde entra la política. En este momento, Trump lo que quiere mostrar es fuerza. Fuerza, liderazgo y mano dura. Sobre todo frente al crimen organizado y el narcotráfico, que es una de las tantas promesas de campaña que tuvo en el 2020, que era básicamente parar el narcotráfico, que es la causa principal de muerte en jóvenes en Estados Unidos. Internamente esto le sirve o le cae como anillo al dedo en su narrativa para poder reforzar a su base MAGA. Y externamente manda un mensaje de advertencia a quienes colaboran tanto con el cartel de los soles como con cualquier tipo de estructura criminales transnacionales. Ahora bien, ¿a qué se parece esto históricamente? Para mí esto se parece bastante a lo que pasó con Manuel Noriega en Panamá. Estados Unidos justificó la intervención a Panamá alegando su vinculación con el narcotráfico y lo terminaron derrocando en 1989. Ya todos nos acordaremos de esas imágenes de Noriega moviendo el machete y tratando de amenazar a Estados Unidos diciéndoles que ellos nunca se iban a meter ahí, y fue lo que precisamente terminó pasando. Ahora, ¿podría repetirse algo parecido con Maduro? No creo que sea tan sencillo. Hoy el contexto internacional es mucho más complejo y mucho más que en el hemisferio sur, específicamente en Venezuela. Hay presencia de Rusia, hay presencia de Irán, de China, con tantos intereses cruzados en materia energética, política y económica. Es mucho más compleja la situación. Pero el hecho de que Trump haya autorizado operaciones fuera del territorio abre la puerta a escenarios que antes eran impensables. Decir hoy qué es lo que va a pasar en Venezuela con este aumento de la recompensa y con la autorización que Trump acaba de dar para poder operar fuera del país en contra de los carteles de droga es tener básicamente una bola de cristal. Nadie sabe lo que puede pasar. El que diga hoy que mañana cae el gobierno de Venezuela por esto, te está mintiendo. El que diga que no va a pasar nada, también está mintiendo. En este preciso instante, solamente queda seguir con la presión internacional, las negociaciones internas y la presión interna también. De que pasará algo, pasará. Y esto es indicio de que muchas piezas en el tablero político se están moviendo. Ahora, de cuándo, cómo y dónde va a pasar, no se sabe. Conclusión, los tres casos que analizamos hoy tienen algo en común: el poder y cómo se protege, cómo se disputa o cómo se desafía.
En Colombia se judicializa una figura clave dentro de la oposición. En El Salvador se reinterpreta la Constitución para permitir la permanencia en el poder. Y en Venezuela el poder se mantiene a través de alianzas internacionales, pero Estados Unidos empieza a mover fichas mucho más agresivas. Ninguno de estos escenarios está aislado. Todo forma parte de una narrativa regional donde la política, la justicia y la estrategia se entrelazan. Mientras tanto, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién pone las reglas y quién las rompe? Ahora, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Es justo lo que está pasando en Colombia con Uribe? ¿Crees que Bukele es un líder visionario o un peligro para la democracia? ¿O en Venezuela estamos ante un nuevo capítulo de presión internacional sobre Maduro? Te leo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like y comparte este video para que más gente se una a esta comunidad donde donde hablamos de política con estrategia. Nos vemos la próxima semana.